Bendecimos el nombre del eterno Dios, el único Dios y el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, que vive y reina para siempre. Queremos mandar un saludito siempre a todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia y el favor del eterno Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Hago una invitación a todos los amigos que no conocen al Señor, que puedas acercarte, ya que la Biblia habla bien claro que este es el tiempo para que nosotros nos podamos acercar a ese Dios vivo, a ese Dios real, que derramó su sangre, que vino en la persona del Hijo y que nos mostró el camino por donde nosotros debemos de caminar. Y dice que por torpe que sea, no se apartará de ese camino, un camino de santidad, dice la Escritura. Así que te invito a que recibas al Señor, que busques un lugar donde Dios te pueda ministrar, donde Dios nos pueda hablar y así poder terminar con gozo, poder terminar esta carrera de esta vida que es corta, de 70 a 80 años, este peregrinaje, como dice el Salmo 90, verso 10, y poder alcanzar la vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero hablar acerca de esto que sucedió en la Escritura, en el pueblo de Israel. En las 12 tribus de Israel. Todos nosotros conocemos, y los que no saben, las 12 tribus son los 12 hijos de Jacob. Dios había trabajado con Abraham como familia. Dios había trabajado con Isaac como familia. Pero en Jacob, en el tercer patriarca, Dios dice, ya no quiero que sea una familia. Dios dice, ahora quiero que sea una nación con la cual yo voy a trabajar, la cual Dios le va a dar más adelante las leyes. Dios la va a poner como ejemplo. Dios le va a poner el lenguaje que ellos tienen que hablar, las culturas, los cultos que ellos tienen que hacer. Y Dios escoge a Jacob. La Escritura dice que a Jacob no le pertenecía lo que era la primogenitura. Pero nosotros encontramos en la palabra del Señor que Dios dice, a Esaú aborrecí y amé a Jacob, dice el Señor. Entonces, no es cuestión de los hombres, es cuestión de Dios. Y se hace lo que el Señor dice. Por eso, como siempre he mencionado, que la voluntad de Dios se ejecuta en el reino de los cielos, en los ejércitos de los cielos. Y la voluntad del Señor se está manifestando también aquí en el mundo, en el reino de los hombres. Entonces nosotros encontramos que el secreto Dios se lo había revelado a su madre. Dios le había dicho, mira, hay una guerra dentro de tu vientre. Lo que pasa, le dice Dios, que el mayor va a servir al que era el menor. Y nosotros lo vemos así. Vemos a Judá con un liderazgo, vemos con una mayordomía, de un cetro de autoridad, porque la bendición ya estaba declarada. Entonces, vemos cómo Jacob emprende esa nueva etapa y pelea con el ángel y Dios lo cambia a Israel. Cuando Jacob llega a Egipto, Dios le da favor porque Dios ha mandado a José para que prepare el camino. Y nosotros vemos en la Escritura, hermano, a esos 12 hijos de Jacob multiplicándose. Llega el tiempo en que Jacob tiene que morir y bendice las 12 tribus. Hay 12 tribus, bendice a Judá, bendice a José y bendice también a los hijos
de José en Egipto a Efraín y a Manasés, y nosotros conocemos el contexto donde es intercambiada las manos. Pero cuando conocemos la escritura y vemos la profecía o lo que Dios quería marcar, podemos entender el por qué sucedieron todas esas cosas. Entra Dios, entran las 12 tribus y caminan por el desierto, liberados por Dios, y Dios les da el orden que tienen que llevar. Es interesante porque la escritura dice bien claro que estas 12 tribus que representaban a la nación de Israel, en el desierto tentaron al Señor 10 veces. Lo tentaban, claro, esa generación primera murió en el desierto, pero Dios los perdonaba. Pero Dios no los dividía. Dios no rompía el reino de esas 12 tribus. Vino el tiempo de los jueces, se apartaban también de Dios. Se apartaban de Dios, dice la escritura, y cuando se levantaba aquel juez, de nuevo, hermano, Dios lo volvía a restaurar, pero Dios no rompía el reino. Por eso, en este pasaje que vamos a leer, es algo interesante porque luego llega el reinado del Saúl, y Saúl vemos que hizo cosas malas delante de Dios. Luego viene el reinado de David. Y por tercer lugar viene el reinado de Salomón, donde Salomón comete clases de pecados, hermanos, que causaron esta decisión en el corazón de Dios. Porque recordemos, Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que quita y pone reyes, y a quien Él quiere pone, y a quien Él quiere quita. Él le da el poder, dijo Nabucodonosor, para que ese hombre, para que esa mujer reine. Es más, Dios se lo reveló a Nabucodonosor. Mira, el Dios del cielo te ha dado autoridad, te ha dado poder, no solamente sobre esta nación, te ha dado poder sobre muchas naciones. Entonces Salomón, hermano, Dios se le presentó, Dios le dijo a Salomón qué era lo que tenía que hacer. Le dio sabiduría para que tuviera riqueza, para que tuviera placeres, para que tuviera las comodidades que todo hombre necesita. Pero era prohibido adorar a otros dioses, como lo es en nuestros días adorar a otros dioses. Solamente al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. No solamente se lo dijeron a Satanás, se lo dijo Dios a Israel, se lo dice Dios a todos nosotros, porque hay un solo Dios en el reino de los cielos, digno de alabanza, digno de adoración y digno de exaltación. No podemos adorar a otros dioses. Bueno, no existe otro mejor, otro mayor que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, Hashem, Adonai, El Shaddai, Yahvé. Entonces Salomón, dice la escritura, que se desvía del camino del Señor y empieza a adorar a otros dioses. Y Dios le habla a Salomón en Primera de Reyes, en el capítulo 11 y el verso 11, y le dice estas palabras. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Mire qué curioso, hermano. Lo que podemos hacer nosotros cuando obedecemos al Señor y cuando desobedecemos al Señor. Por eso dice la Escritura que yo hago misericordia, dice el Señor, con los que guardan mis mandamientos, y guardo misericordia hasta 1000 generaciones. Pero si eres obediente, si has guardado los mandamientos del Señor. De lo contrario, no esperes. Y Dios le dice a Salomón: mira, David, tu padre, ha vivido en mis mandamientos y mis estatutos, y yo tengo un pacto con él. Yo quiero continuar con esa línea. Y Dios cumple esa promesa. Pero Salomón, hermanos, había hecho todo lo contrario a su padre. Entonces no hay excusas.
Hay hijos que pueden ver que el padre hace lo bueno y los hijos se desvían. Hay hijos que el padre puede ver que su padre hace las cosas malas, pero ellos agarran el camino recto. En el siguiente verso nosotros encontramos al profeta Ahías hablándole a Jeroboam. Y estas son las palabras que le dice el profeta Ahías. En el capítulo 11 y el verso 30 dice: y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré las 10 tribus. Ahora, es curioso, como dije al principio, porque ahora es la mano de Dios la que va a romper el reino de esas 12 tribus que han estado unidas. Hermano y amigo que me escuchas, toda desobediencia tiene una represalia. Dice la Escritura que lo que el hombre siembre, eso segará. Entonces, por eso dice que hay que tener mucho cuidado, caminar con temor y temblor, que el que dice que agrada a Dios debe de andar y caminar como Él anduvo. Porque Dios es serio, Dios es real y Dios es verdadero. Dios no está jugando con nadie, Dios no puede ser burlado. Si tú te das cuenta de mis mensajes o de mis pensamientos que yo doy, siempre me enfoco a la santidad y a la obediencia, porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios mandó obediencia, Dios mandó santidad. Ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que más adelante vamos a ver, y con ese verso voy a cerrar, donde Dios dice: pero he aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y dice: y ya no será el pacto como lo hice con sus padres, sino que ahora, dice Dios, escuche bien lo que dice: escribiré mi ley en el corazón adentro. Y por supuesto, si hay una ley escrita en mi corazón, va a haber obediencia, va a haber honra. ¿A quién? Al Dios del cielo, al dueño del oro y de la plata, al dueño de la creación, al dueño de todas las cosas. Nosotros vemos que Dios dice: bueno, no lo voy a hacer en tus días por amor a David. Tampoco te voy a dejar sin ninguna tribu. Voy a dejar una tribu. Y nosotros encontramos el reino del sur, Judá, y el reino del norte, la casa de Israel y la casa de Judá. 20 reyes en el reino de Judá. 20 reyes. Aproximadamente 350 años. Una sola dinastía. 12 reyes malos y 8 buenos. Pero encontramos nosotros, mis amados hermanos, el reino del norte. 20 reyes, 250 años aproximadamente reinando. 9 dinastías. ¿Qué nos da a entender Dios allí? Muy fácil. Que lo que Dios había dicho de que el linaje de David en Judá iba a permanecer un linaje de él, se cumplió. Porque vino el Mesías, vino el león de la tribu de Judá. Y era descendiente de Judá, de la tribu de Judá. Y lo curioso es que en esa inauguración de ese reino, dice el profeta Daniel, en el capítulo 9, que ese reino no sería dejado jamás a nadie. Esa fue la inauguración de ese reino. Pero lo curioso es que ese pacto que vino a ser Cristo Jesús fue con la casa de Israel y con la casa de Judá, que tiene que ver con nosotros, porque también nosotros entramos en ese nuevo pacto. Recordemos que fuimos injertados. Pero el punto aquí es que Dios mismo fue el que rompió. Y la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Ahora, es mejor que Dios rompiera el reino y no que lo traspase. Como le digo Dios a aquel reino: mené, mené, tekeluparsin. Tu tiempo ha sido pesado y ha sido hallado falto, y se acabó tu reino y es traspasado a los medos persas. Hermano, qué tremendo.
Hay veces que Dios tiene que hacer cosas en nuestras vidas. ¿Se recuerda de Abraham y Lot? Hay cosas que suceden para bien. Hay separaciones en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestros familiares, que tienen que ver para bien. Porque están en el propósito de Dios. Nosotros encontramos que desde allí, desde ese rompimiento, de ese reino hasta el día de hoy, hermano, las profecías que los profetas hablan es que se volverán a unir las 12 tribus hasta cuando venga el Mesías en su segunda venida. Pero Dios cumplió con Israel. Dios cumplió con guardar el pacto con ellos. Dios dice, haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, que representaba lo que Dios hizo aquí. Ahora, otro punto muy importante. Dios tenía buenos planes con Judá. Y Dios tenía buenos planes con el reino del norte y con el reino del sur. Solo Dios quería que obedecieran los mandamientos, que obedecieran su palabra. Y nosotros encontramos que como dos hermanas, como le llama después Dios a través de los profetas, le llama hermana menor a la casa de Judá y le llama hermana mayor a la casa del norte. Y dice, y ustedes se prostituyeron, hicieron lo malo delante de mí. Que eso no nos pase a nosotros. Y que si Dios permite cosas en nuestras vidas de que nos quita algo que está dentro del propósito de Dios, démosle la gloria y la honra a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes, mis amados hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.